Bienvenidos a C++, el lenguaje que asume que vos como programador sabés exactamente lo que estás haciendo, es decir, que sabés programar bien. Te da el control total sobre las tareas que estás realizando, no tiene una actitud defensiva, no está tratando de cubrirte de los errores que otros programadores cometen en otros lenguajes. Te permite reservar un lugar de memoria y allí hacer lo que se te dé la gana. La biblioteca stdint del lenguaje C nos permite trabajar con un tamaño independientemente del sistema operativo que estemos utilizando o del hardware que lleve tu máquina. Eso dará portabilidad a nuestro código. Pero siguiendo el consejo de Meyer, ya no utilizamos bibliotecas.h, le colocamos una C delante como figura aquí en este código. Otro consejo que seguiremos de él es reemplazar el define por el const que figura aquí dentro del círculo, pero esta expresión nos exige definir un tipo para que lo acepte el compilador de C++. Con el using vamos a definir un tipo para no estar repitiendo win32t a cada momento. En esta función de reserva de memoria para nuestro array, estamos definiendo con el new corchete el espacio de memoria al cual accederemos a través del puntero definido en el stack con la macro tipo, que es un asterisco win32t. Finalmente, en la función de liberar memoria, lo hacemos con el delete corchete. En nuestro video anterior no insistimos lo suficiente que a cada new corresponde su delete, y a cada new corchete su delete corchete. Ese corchete es el elemento -1 del array, en donde se guarda el tamaño y el tipo del array. La ventaja de manipular la memoria manualmente nos permite alinear datos en la memoria dinámica para que el microprocesador los lea de continuo, sin necesidad de recurrir a la RAM. Entonces, eso nos va a dar una performance del 200%. Pero hallar un error en memoria dinámica es muy serio y muy costoso a nivel de esfuerzo y tiempo, porque vamos a necesitar de recursos externos como una página en la que podamos pegar nuestro código y leer lo que el compilador hace con él y cómo lo trabaja por dentro, o utilizar manejadores de memoria que nos marquen esos errores. Tu código va a compilar, es más, tu código va a ejecutarse, pero va a fallar con el tiempo. Y detectar el momento en el que se produjo el fallo es complejo. En algún momento, tratando de proteger la data en un sistema de diagnósticos clínicos, me llevo por delante una estructura en C++ que era un parámetro con un const y un ampersand que me permitía proteger los datos de ser borrados o modificados. Claro, no entendía en ese momento que duplicaba mi data. Con el tiempo descubro que lo llamaban constructor de copia. Cuando vos estudiaste programación orientada a objetos, de no implementar explícitamente un constructor, el compilador te da uno por defecto. Bueno, acá pasa lo mismo. Un constructor de copia genera un objeto a partir de otro. Bienvenidos todos a C++ en 2 minutos. Continuamos con el video anterior, el constructor de copia. Vamos a implementar uno. Tenemos un código sencillo, una clase persona, con una data privada que son 3 variables. Como es un struct, por defecto los datos son públicos. El caso contrario de una clase, donde por defecto los datos son privados. Es la única diferencia, se pueden usar indistintamente. Como ya habíamos mencionado anteriormente, creamos un objeto con el constructor por defecto. Lo único que le agregamos fue un mensaje para anotar su influencia en el código al momento de hacer la salida. Después implementamos un constructor propio donde mencionamos las 3 variables como parámetros. Entonces, al crear el objeto 2 ya los creamos con esos parámetros. El objeto 3 nos va a aparecer, vamos a hacer una igualdad, pero no es una igualdad, en realidad es la copia del constructor. Y nos va a crear el objeto 3 a partir del objeto 2, que es el que tiene los parámetros. Cuando tiramos la impresión tenemos los 3 objetos, las 3 llamadas a los distintos constructores y la llamada de los 3 destructores.
Recuerden que el constructor de copia es el const y el aspersan a la clase. Es sencillo de implementar. Cuando tengamos una clase dinámica, puede que nos pase que en lugar de crear un objeto estamos creando dos. Y eso nos puede traer un invalid free. Pero eso lo veremos más adelante. Ese caso puede suceder porque el objeto dinámico que estamos creando en el heap se crea a partir de otro objeto del stack. Bienvenidos a C++. Bueno, en el video anterior implementamos un constructor de copia. De la misma manera, ahora implementamos un operador de asignación. Mientras que el constructor de copia se utiliza para un objeto que se está creando, el operador de asignación se utiliza para un objeto que ya existe. Entonces la regla de los tres en el estándar de C++ 98 es que si implementaste constructor de copia, operador de asignación o destructor, de haber hecho uno tenés que implementar los tres. Trabajando en memoria dinámica, al haber creado un objeto a partir de otro, el destructor se llama dos veces y ahí tenemos un tema de conflicto. Esto es algo básico en C++. No es que vayas a aprender C++ en 2 minutos, pero este tipo de videos puede dispararte a hacer un estudio personal. Verás que no son muchos los cursos en los que se habla de esto. Dale like al video y será hasta la próxima. A veces uno se pregunta si C++ es un lenguaje como para comenzar a programar. Pero sí, claro, vas a aprender un montón sobre fundamentos de programación y los hilos detrás de los bastidores. Pero no porque tenga una curva fácil de aprendizaje. Es que vas a renegar a morir con cosas que no aparecen en otros lenguajes. Solo por mencionar alguna, el comportamiento no definido. Y si no lo anticipas, hace estragos en el código. Después el manejo manual de memoria no es un problema. Tiene lo suyo, pero te da la ventaja de armar un algoritmo puntual para lo que estás haciendo y no depender del algoritmo general que tiene un recolector de basura en otros lenguajes. C++ es viejo, bueno, mirá, depende, comparado con qué. Si lo comparamos con COBOL, no. Los conceptos son muy relativos. C++ tiene todo un concepto de alinear los datos en memoria para ser leídos por el microprocesador en memoria caché y no tener que recurrir a la RAM en busca de esos datos. Pero claro, es otra manera de programar, tenés que hacer un slot map que te permita ordenar esos datos. El problema no es ordenarlos, sino cuando empezás a borrar datos, eliminarlos, ocupar los baches que te van quedando. Entonces se crea toda una programación para saber en dónde insertar manualmente cada dato. Eso implica tener una noción de cómo funcionan las cosas a bajo nivel, implica conocer al detalle la memoria de C++, cómo opera el programa, dónde están los arrays, dónde están los punteros en la memoria, saber distinguirlos. Y es otra manera de programar, no es una programación por script. No te sientas y comienzas a programar como en cualquier otro lenguaje. Entonces, bueno, después hay distintos procesos. Hay gente que viene del lenguaje C. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque toda la gente de C tuvo una crisis en la manera de programar. Y de hecho, cuando pasan a la programación de objetos de C++, hay mucha gente que sigue utilizando el C++ como si fuera C. Entonces no terminan de aprender a programar en C++. Son lenguajes diferentes, yo no los mezclaría tan casualmente. Si bien hay una retrocompatibilidad entre ambos lenguajes. ¿Es C++ un lenguaje que se aprende en 2 meses? Definitivamente no. Es un proceso que yo calculo que a partir de los 3 años comenzás a entender por dónde viene la cosa. Pero sin duda es un lenguaje que vale la pena, que tiene sus satisfacciones y simplemente te enamoras como herramienta. Porque después, bueno, uno tiene que aprender a programar en todos los lenguajes. Lo que pasa es que tomar un lenguaje madre condiciona tu forma de pensar las cosas, crea estructuras en tu mente y después cambiar de lenguaje, uno ya incorporó uno como un lenguaje natural. Lo único que te puedo garantizar es que si te decidís por C++,
No te vas a arrepentir. El mundo tecnológico se sacude con la noticia de que Google reemplazaría C++ con un nuevo lenguaje de programación. ¿Será posible? No lo creo. Pero ¿y si sí? Lo cierto es que esta novela ya la vimos con Java, la vimos con C Sharp, la vimos con el lenguaje bosque de Microsoft, lo vimos con Rust. Durante una conferencia en Canadá presentaron el producto frente a programadores de C++. Es válido aclarar que a un programador de C++ nunca le importó demasiado escribir unos renglones de más en el código, pero sí le va a importar al momento de compilar el archivo saber cuánto pesa y la velocidad de ejecución. Veremos, seguiremos de cerca esta noticia. Tranquilos muchachos, estudien C++.